La iglesia en Berea recibe la palabra. Versículo 10 al 14. Esa noche Pablo, Silas y Timoteo, versículo 14, salieron para Berea a 60 kilómetros de distancia. Dejaban atrás una iglesia local que continuó testificando de Cristo. Es más, Pablo les felicitó por esparcir tan eficazmente el Evangelio. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Este es el verdadero modelo del Nuevo Testamento. Hacer convertidos, enseñarles, Primera Tesalonicenses capítulo 2, y satisfacerles y desafiarles a que ganen a otros. Berea estaba junto a un camino secundario, pero fue el lugar a donde Dios quiso que los misioneros fueran. Qué refrescante debe haber sido encontrar judíos como los de Berea. Dios sabía que Pablo y sus compañeros necesitaban estímulo y refrigerio, y ellos lo encontraron en Berea. Hoy debemos seguir el ejemplo de los bereanos. 1. Recibieron la palabra. 2. Fueron solícitos, preparados para la palabra. 3. Escudriñaron las Escrituras y sometieron a prueba lo que el predicador decía. 4. Estudiaron diariamente la palabra. Nótese el así que del versículo 12, cuando la gente tenía la actitud de que se habla en el versículo 11, no puede hacer otra cosa sino creer en la palabra. Esta es la actitud que siempre debemos tener. Mientras que los cristianos tesalonicenses estaban ocupados esparciendo el evangelio, Satanás lo estaba provocando problemas y envió unos cuantos de sus propios misioneros a Berea. Como detesta Satanás la simple predicación de la palabra. Pablo salió hacia Atenas, dejando a Silas y a Timoteo para que fortalecieran a los hermanos. Los dos hombres no fueron a Atenas para ministrar con él, según estaba planeado, sino que se le unieron más tarde en Corinto. La salida de Pablo en esta ocasión no fue por cobardía. Silas y Timoteo podían enseñar en la iglesia mientras que Pablo llevaba el mensaje a otras partes. Atenas se mofa de la palabra. Versículo 15 al 34. Pablo llegó a Atenas como un turista y se convirtió en un ganador de almas. Esta famosa ciudad era un centro de la región y la cultura, pero todo lo que Pablo pudo ver fue pecado y superstición. Un escritor antiguo dijo que era más fácil encontrar un Dios en Atenas que a un hombre. Pablo discutía con los judíos en la sinagoga, pero tuvo muy poco o ningún éxito. Entonces siguió el modelo de los maestros griegos y llevó su mensaje a la plaza pública, Ágora, donde los hombres se reunían para discutir filosofía o transar negocios. Dos filosofías principales controlaban la Atenas de ese tiempo. Los estoicos eran materialistas y casi fatalistas en su pensar. Su sistema se cimentaba en el orgullo y la independencia personal. La naturaleza era su Dios y creían que toda la naturaleza avanzaba gradualmente hacia un gran clímax. Pudiéramos decir que eran panteístas. Los epicúreos deseaban placer y su filosofía se basaba en la experiencia, no en la razón. Eran casi ateos. Aquí tenemos dos extremos en filosofía y Pablo los enfrentó ambos con el Evangelio de Cristo. Los atenienses se burlaron de él, dijeron que era un palabrero, pensaron que estaba predicando dos nuevos dioses cuando habló de Jesús
y de la resurrección. Los griegos le llevaron al Areópago, su corte oficial, también llamada la colina de Marte. Allí Pablo predicó un gran sermón. Empezó diplomáticamente diciendo: en todo observo que sois muy religiosos. Llamó su atención a un altar dedicado al Dios no conocido y usó este objeto para predicarles al Dios verdadero, acerca del cual ignoraban. Presentó en su sermón 4 grandes verdades respecto a Dios. Él es el creador, versículos 24 y 25. Los griegos creían diferentes teorías acerca de la creación, incluso se inclinaban a cierta evolución. Pablo afirmó sin rodeos que Dios creó todo y no vivía en templo hecho por hombres. Dios da la vida a todo. En realidad, el hombre no puede darle nada a Dios. Él es el gobernante, 26 al 29. Fija los límites de las naciones. Por medio de su gobierno sobre las naciones procura que los hombres le busquen y le hallen. Pablo incluso citó a un escritor griego, versículo 28, para mostrar que Dios es el que sustenta la vida. Esto no quiere decir que el poeta griego haya sido inspirado, sino más bien que su afirmación concuerda con la verdad divina. De nuevo, Pablo con diplomacia destaca que sus templos e imágenes eran insensatez e ignorancia. Necesitamos este recordatorio hoy. Él es el Salvador, versículo 30. Pablo barre con la cultura griega llamándola los tiempos de esta ignorancia. Los griegos no pudieron hallar a Dios a pesar de toda su sabiduría y cultura. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dios ha ordenado a los hombres en todas partes que se arrepientan, y si se arrepienten y creen, Él los perdonará. Él es el juez, versículo 31. Dios ha determinado un día de juicio y el juez será su Hijo Jesucristo. Dios lo demostró al levantarle de entre los muertos. Si confiamos en Cristo hoy, Él nos salvará. Si le rechazamos, mañana Él nos juzgará.